Hallan 7 bolsas con restos en el Estado de México y 7 cuerpos en Zacatecas. Y en Morelos mataron al líder de sicarios de Guerreros Unidos. Bienvenidos al Caporal del 3 de agosto. ¡Comenzamos! ¿Quién es capaz de pasearse fuertemente armado frente a las Fuerzas Armadas como si fuera tono de burla? Autoridades ya investigan este video. ¿Vieron, güero? ¿Cómo andará la inseguridad en Nuevo León? Que en Salinas Victoria, en el municipio de Salinas Victoria, 2 trabajadores de una compañía se toparon con un perro que se estaba comiendo una mano humana. Lo que hicieron estos trabajadores fue asustar al perro para que dejara la mano. Posteriormente le llamaron a la policía, llegó al lugar y confirmó el hallazgo, las mismas autoridades. Esto ocurrió a la altura del kilómetro 14 de la carretera a Colombia. Estás viendo en pantalla la zona del hallazgo. Esto en el ejido de El Coyote. La duda, después de todo esto, tanto como para quienes encontraron la mano como para quienes están investigando, es en dónde está el resto. En el Estado de México, en específico en el municipio de Chicoloapan, también hubo un hallazgo un tanto similar. A las 6 de la mañana de este martes, vecinos de la colonia Francisco Villa se encontraron con una bolsa, con una serie de bolsas sospechosas en la vía pública. Le llamaron a las autoridades, llegaron policías municipales, llegaron también paramédicos, revisaron y confirmaron que al interior de estas bolsas había restos humanos. Llegó entonces personal de la Fiscalía del Estado de México para revisar, para hacer los primeros inspecciones del hallazgo y confirmaron que adentro de estas bolsas había restos humanos. En total 7 bolsas. Las llevaron al anfiteatro con el objetivo de saber de cuántas víctimas se trata, las que estaban al interior de estas bolsas. Obviamente estaré al pendiente de todo lo que estén informando las autoridades de estos temas. Ayer te platiqué en este canal, en estos videos que te traje ayer, que estás viendo las imágenes miniatura en pantalla, de cómo se desató la inseguridad en algunos estados del país. Inseguridad que de por sí ya tenía presencia en esas entidades, pero a raíz de las elecciones del pasado junio, pues se disparó aún más la inseguridad. Y te mencioné que también en Zacatecas estaba ocurriendo algo un tanto similar con el incremento de la inseguridad. Y justo hoy tocó en Zacatecas otra serie de agresiones por parte de la delincuencia organizada. En específico en el municipio de Calera, que se encuentra en la zona central del estado, a aproximadamente 35 kilómetros de Fresnillo. Es el municipio el cual los habitantes consideran como el más inseguro del país. Bueno, ocurre que a las 7 de la mañana de este martes, policías fueron alertados del hallazgo de 4 personas asesinadas cerca de una planta deshidratadora de chiles. Minutos más tarde recibieron las autoridades otro reporte de 3 personas asesinadas a la altura del rancho El Cermo. Estas víctimas con huellas de tortura y disparos. Y más tarde, y te muestro en pantalla imágenes del hallazgo, fue encontrada una persona herida grave, también por arma de fuego. Estamos hablando entonces en total 8 agredidos en el mismo municipio, de los cuales solamente una persona sobrevivió. Hallazgos casi simultáneos en el mismo lugar, sin reporte de las autoridades, sin reporte oficial por parte de las autoridades sobre quiénes fueron los agresores. La noche de ayer, en Cuernavaca, Morelos, fue asesinado el Van Damme. El Van Damme es considerado uno de los participantes en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, considerado así por autoridades, de quien las autoridades del estado de Morelos
no tenían ni la menor idea de que estuviera operando o de que tuviera presencia en esa entidad. Lo que ves son aspectos del lugar del hallazgo. Se trata de Moisés Brito Bautista, alias el Van Damme. Él fue identificado por la Fiscalía del Estado de Guerrero como el jefe de sicarios de Guerreros Unidos, ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Asesinado la noche de ayer, alrededor de las 10 de la noche, en Cuernavaca, Morelos, en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la colonia Delicias. Según la información de las autoridades morelenses, el Van Damme se encontró, iba con una mujer y contactaron a otras 3 personas. Se encontraron entonces en este estacionamiento. Tras conversar, una de las personas con las que se encontró, uno de los interlocutores, sacó un arma de fuego y le disparó tanto al Van Damme como a su acompañante. El Van Damme murió en el lugar de la agresión. La mujer sobrevivió, pero fue hospitalizada en estado grave. Al lugar llegó el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, quien confirmó la identidad de el Van Damme, de Uriel, de esta persona. De hecho, estás viendo en pantalla la ficha. Lo que dijo el fiscal de Morelos es que fue el fiscal del estado de Guerrero quien le confirmó que se trataba la víctima de un líder de Guerreros Unidos. Sin embargo, el fiscal de Morelos dijo que no tenían conocimiento de que el Van Damme o de que este grupo esté operando actualmente en el estado de Morelos. Y también aseguró que no le corresponde a Morelos investigar este hecho, considerando al Van Damme como presunto delincuente, como el jefe de sicarios de Guerreros Unidos, como alguien ligado al caso de Ayotzinapa, sino investigar el hecho como víctima de un homicidio. Esto es parte de lo que dijo el fiscal del estado de Morelos sobre este acontecimiento, sobre un probable testigo muy importante que bien pudo haber contribuido sobre información de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Escuchemos al fiscal de Morelos. Nos vemos al rato con más información. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Pues no tenemos nosotros una actividad ilícita detectada en esta persona aquí en Morelos. De hecho, desconocíamos si se encontraba en territorio de Morelos. Aquí nosotros lo tenemos como víctima. Nosotros nos corresponde investigar quiénes son los responsables de este homicidio. Es decir, para la Fiscalía del Estado y las autoridades del Estado es una víctima